En este contexto, televidentes y oyentes de Televisión Legislativa y la radio de la Asamblea, la denominada Revolución Ciudadana se enfrenta a varios retos en este año. El principal tal vez tiene que ver con que encarará las elecciones presidenciales sin Rafael Correa como candidato, algo que no había ocurrido en los 9 años precedentes. ¿Cómo está procesando Alianza País este escenario del que desde ya se habla con miras a preparar los cuadros que terciarán en los comicios próximos? Y obviamente, la conmemoración de los 9 años del proyecto político que lidera el presidente Correa. Son los temas de nuestra primera entrevista de hoy. Pavel Muñoz, doctor en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas. Ex viceministro de Inclusión Económica y Social. Ex secretario de Planificación y Desarrollo. Director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País. Doctor, bienvenido a la Televisión Legislativa. Belkis, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Previo a analizar el escenario electoral de cara a los comicios del 2017, iniciar esta entrevista con el análisis precisamente de estos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, donde efectivamente el oficialismo ha resaltado logros importantes obtenidos a lo largo de este tiempo, mientras hemos visto una posición que ha sido crítica, sobre todo respecto del modelo que han considerado ha fracasado. Bueno, también lo propio, un saludo a la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Me parece que para hacer una buena valoración del gobierno en estos 9 años deberíamos hacerlo en su conjunto, en lo que ha significado los 9 años y en el país que estamos dejando atrás, para sobre ese análisis saber el país que debemos proyectar. Yo creo que es fundamental que hoy estemos pensando en el futuro, no solamente en el pasado, y cómo encaramos ese futuro. Pero evidentemente eso tampoco se puede hacer si no tenemos claro los problemas políticos que el Ecuador, políticos, económicos y sociales, que el Ecuador fue dejando atrás. Y para eso quisiera referirme a unos 4 elementos que me parece que caracterizan al Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana antes de la Revolución Ciudadana. La implementación de un modelo de desarrollo neoliberal que había generado al menos 2 décadas perdidas en términos de desarrollo, una profunda crisis política que se expresa tal vez en el hecho de que ningún presidente electo entre el año 96 y 2006 había terminado su mandato, un profundo desmantelamiento del Estado con lo que eso supone en materia de política social, de disminución de la pobreza, de aumento de igualdad y evidentemente de falta de garantía de derechos. Y me parece que los ciudadanos ecuatorianos, que solemos tener mala memoria, es un defecto, pero sí vamos a recordar que antes del inicio de este gobierno teníamos una especie de sociedad de la desesperanza, ¿no? Si uno mira las encuestas de esos años y ve lo que los ciudadanos contestaban cuando uno le preguntaba, bueno, ¿cómo siente hoy que está su situación? Generalmente decían, más o menos, bien, mal, no tan bien. Le preguntaban qué visión tiene del futuro y generalmente eran negativas, eran pesimistas. Pocas expectativas. Pocas expectativas. Yo creo que hoy hay un cambio en esos mismos 4 elementos, ¿no? Un modelo económico basado en el buen vivir, que ha permitido que el Ecuador crezca en estos 9 años más que el promedio latinoamericano, que tenga una inversión generada o que la inversión esté destinada, digamos, a promover la economía, la competitividad, la garantía de derechos, la recuperación de un Estado donde sus facultades como la planificación, la regulación, el control han sido recuperadas, en pro de una constitución que tal vez es el logro más grande que tenemos en estos 9 años, y donde hoy me parece que hay grandes elementos de cambio de la sociedad ecuatoriana en esa lógica de tener mayor expectativa del futuro. Pero aquí, si me permite, doctor, es interesante, en función de los temas que acaba de señalar, hacer una valoración de lo que piensa otro segmento de la sociedad y también de la clase política que no comulga con las tesis del proyecto que lidera el presidente Correa. Por ejemplo, el tema de la situación económica desde la óptica del segmento de la oposición tiene su, digamos, punto central en el hecho de que el modelo económico del presidente Correa ya no funciona en este momento. Ellos han dicho un modelo que funciona a partir de altos precios del petróleo, a partir de la cantidad de dinero que circula en el mercado, en fin, que ese modelo de gasto que como lo califican ya se agotó. En el tema de inversión también ha citado que el Ecuador, comparativamente hablando con países vecinos como Colombia y con Perú, es el que tiene la más baja inversión extranjera para justamente impulsar esa inversión. Un tercer elemento, el tema de la situación política. Han señalado que pasamos de ese desorden institucional ahora una institucionalidad casi regentada por un solo pensamiento, el pensamiento del presidente de la República. Cito 3 elementos a propósito de lo que usted señala como para un poquito contrastar la visión que tienen ustedes sobre ese tema. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, porque lo que estamos contraponiendo son 2 modelos de entender la sociedad, la economía, el Estado, la política. Evidentemente ellos van a hacer eso.
Lo que creo que la ciudadanía debe tener clara es que lo están haciendo con una exacerbación de los fenómenos que hoy están presentes en el Ecuador y en la economía mundial. La oposición sabe que todo momento de dificultad económica es un momento aprovechable para ellos en el sentido de señalar deficiencias. No tenían este discurso 3 años atrás, ¿no es cierto? Y la vigencia de la misma inversión, del mismo modelo económico, no era criticado como lo hacen hoy día. Porque tal vez 3 años atrás no teníamos este momento económico ni tampoco este momento político. Exactamente, entonces ellos saben que lo quieren aprovechar. Respecto al momento económico, hay dificultades evidentemente, pero ellos están mostrando como si esas dificultades fueran generadas por el modelo económico del Ecuador, cuando en realidad obedecen a un contexto mundial, donde el Ecuador tiene vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que están presentes en su economía. Pero hemos enfrentado un momento donde el petróleo ha estado, digamos, casi más bajo que nunca. Y hacían una gran alboroto cuando teníamos los precios más altos, ¿no es cierto? O sea, ahí está, sí, toda la bonanza. Ahora tenemos los precios más bajos. El año anterior fue la primera vez que el Estado, quitando lo que ingresa por petróleo y lo que gastamos en la producción de petróleo, tuvo 0 ingresos. Más bien no se les afectó a los gobiernos autónomos centralizados. Entonces están atacando por ahí y el gobierno ecuatoriano no tiene la posibilidad de determinar si el precio del petróleo debe estar alto o bajo. Segundo elemento, tenemos una apreciación del dólar y un país dolarizado como el Ecuador se afecta en ese sentido. Hay una guerra de divisas entre el resto de países. Eso significa que todos están en una clara política de devaluación de sus monedas. Pasa con Perú, pasa dramáticamente con Colombia y eso afecta a nuestra economía. Así que hay un momento difícil a nivel económico, sí, a nivel mundial. China, que tiene casi 1.400 millones de habitantes, solamente va a crecer al 7% este año, son sus previsiones, ¿ya? Pero evidentemente una economía así está acostumbrada a crecer a niveles del 9%. Claro. Esa baja en el ritmo, en la aceleración del crecimiento chino afecta a todo el mundo y esto es lo que está pasando en algunos otros países, particularmente en el Ecuador, que como el resto de países latinoamericanos exporta materias primas, banano, camarón, petróleo, cacao, y en este contexto todas esas economías se golpean. El siguiente elemento, Fabricio, es que lo que a mí me apena es que creo que están jugando a una tesis de guerra o terrorismo económico. Le están exacerbando los miedos a la gente y en economía son fundamentales del manejo de las expectativas, ¿no? La forma en la que se enfrente el complicado panorama económico, como ya se le hizo en el 2015 y se lo haga en el 2016, obliga a tener mayores niveles de cohesión, de unidad entre todos los actores. Pero me parece, uno debería escuchar mañana las radios de Quito, ¿no es cierto? El escenario es absolutamente, digamos, de cataclismo y en ese sentido me parece que ellos están utilizando esto como una estrategia política. Doctor, pero más allá del tema económico y precisamente aterrizando en lo político, ¿no le parece a usted que de pronto, en cierta medida, las tesis esgrimidas por la oposición han logrado posicionarse de alguna manera en la ciudadanía a propósito del inadecuado, como algunos sectores lo perciben, inadecuado manejo de temas por parte del gobierno, como por ejemplo el trámite de las enmiendas a la Constitución, en donde desde el mismo gobierno se ha reconocido que existió falencias en cuanto al tema comunicacional? O si me permite agregar el tema de las leyes de herencias y plusvalía, que también el propio gobierno ha admitido que hubo errores de comunicación en su génesis. Es obvio que las tesis de la oposición han ido calando en algunos segmentos sociales, como también es obvio que no han ido calando en muchos otros segmentos sociales. Es decir, los sectores de las ciudades principales del país, seguramente Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, ¿no es cierto?, que son los más susceptibles de hacer un análisis de qué es lo que pasa en la economía, en las expectativas, y donde este tipo de señalamientos pegan, evidentemente esos sectores se verán con recelo, tomarán una posición determinada, muchas veces favorable a las tesis de la oposición, pero este todavía es mayoritariamente un país donde las grandes necesidades no están resueltas. Y en ese sentido, otro gran segmento de la sociedad ecuatoriana no se ve, digamos, topada o no se ve seducida por esas tesis de la oposición. Porque las tesis de la oposición en síntesis significa no haga escuelas, en síntesis significa no haga hospitales, no haga carreteras, no trabaje en el tema de las centrales hidroeléctricas y en cambio a los sectores a los que les está beneficiando esas inversiones, ¿no es cierto?, no se ven seducidos, insisto, por las tesis de la oposición. Así que evidentemente creo que hay elementos en la política gubernamental en el Ecuador
Ecuador de hoy que han hecho que algunos sectores retrocedan tal vez en su apoyo a la Revolución Ciudadana, estén más cercanos a ciertas tesis de la oposición, pero creo que es un país, muchas veces las propias personas que ven este noticiero, ¿no? Muchas veces esto no se topa en los sectores rurales, urbano-marginales de las ciudades de Esmeraldas, en las profundidades de la Amazonía, en los segmentos y en las comunidades de la Sierra Central, y ahí el Ecuador todavía tiene profundas necesidades donde esa gente en cambio todavía comulga muy fuertemente con la visión y las tesis de la Revolución Ciudadana. Yo decía en la presentación, doctor Muñoz, que este año es un año complejo, no solo en lo económico, pero también en lo político, porque es un año preelectoral. Para país es un año complejo porque Rafael Correa no será el candidato. Sí, pero yo creo que es un reto que lo debíamos de asumir. Evidentemente nos dará una ausencia terrible, será una ausencia terrible no contar con el presidente Correa por su fuerza, por su ímpetu, por su liderazgo, por su carisma, y eso es evidentemente una cosa que vamos a lamentar, ¿no es cierto? Varios sectores. El reto va a ser cómo procesar esa ausencia del presidente Correa como candidato. Preparar nuevos cuadros. Efectivamente, ¿no? Pero me parece que era un reto que lo tiene que asumir el Movimiento País y creo que las fuerzas progresistas del Ecuador. Debemos efectivamente preparar nuevos cuadros, hay nuevos cuadros que están ahí, deberían ser preparados para todas las instancias. Hay figuras como la de los dos vicepresidentes del movimiento político, Lenín Moreno, Jorge Glass, que deberán de alguna u otra manera, el movimiento deberá tomar una posición por alguno de los candidatos que surjan más adelante en el tiempo, pero una cosa fundamental, y ya nos empezamos a preparar en ese sentido. Creo que uno de los aciertos desde mi punto de vista de Movimiento País ha sido que es un proyecto político que no solamente piensa en las personas, sino también en las tesis y en los contenidos políticos. Por eso, adelantándonos a otras fuerzas políticas, nosotros hemos dicho ya que en el primer trimestre de este año hacemos lo que se llaman las conferencias ideológicas. Vamos a discutir con la ciudadanía qué logros hay y también qué retos y qué faltantes. Sería una posición un poquito soberbia de nuestra parte creer que todo es una maravilla y todo se ha hecho bien. Hay elementos que hay que corregir, hay elementos que hay que profundizar. Sí hay esa capacidad de autocrítica porque casa afuera como que no existe. O sea, muchos piensan que no, ustedes no son autocríticos con, por ejemplo, la forma como se ha gobernado. No, severamente autocríticos. Lo que pasa sí, es sí que, lo hacen casa adentro. Sí. Yo diría que al menos déjeme poner dos ejemplos, Fabricio. Yo como secretario de Planificación tuve que manejar el tema de seguimiento y evaluación de la política pública, ¿no? Y cuando había una mala calificación de algún sector, claramente se decía, el presidente es muy severo en reclamar eso y en pedir correctivos. Valdría la pena que la gente pueda estar presente, por ejemplo, en las reuniones de gabinete. Los gabinetes itinerantes, los gabinetes ampliados, no son reuniones donde, digamos, corren las felicitaciones de un lado a otro. Son más bien reuniones donde hay un severo señalamiento de parte del presidente fundamentalmente a la falta de calidad en cierta atención de servicios, a la ausencia, a la falta de cumplimiento de algunas disposiciones políticas. Yo creo que eso evidentemente hay. Lo que pasa es que y esto me parece que es complicado porque creo que la ciudadanía, fundamentalmente la ciudadanía, le estamos poniendo, me da la sensación que en una situación esquizofrénica. A ratos da la sensación que el gobierno dice no hay ningún problema, pero en cambio la oposición dice este país se acaba en los próximos 3 días. Y evidentemente los ciudadanos que escuchan eso dicen, bueno, pero ¿cuál es el punto realmente, digamos, en el que estamos? ¿A quién le creo? ¿No es cierto? ¿A quién le creo? Y en ese sentido me parece que las voces, desde mi punto de vista, que señalan los elementos autocríticos del país, que hacen una buena lectura del movimiento político, son aquellas que deberían tener más espacio, fundamentalmente para poder orientar adecuadamente a la ciudadanía. Una pregunta adicional, doctor, y con esto concluyo. Alianza País se mantiene confiado de ganar los próximos comicios, tanto la presidencia de la República cuanto una eventual mayoría aquí en la Asamblea Nacional, porque también de eso se ha hablado. No sé si la palabra es confiado, siempre esta palabra en el argot popular puede ser, digamos, mal interpretada, ¿no? Tenemos mucha confianza en que tenemos las tesis para afrontar esto. Este año también va a ser un año de muchas inauguraciones. O sea, se ha criticado que ha habido una inversión desmesurada, pero eso va a significar cosas buenas para el país. Es un país que tiene más riqueza. Cuando nosotros empezamos el gobierno había una economía de alrededor de 40.000 millones de dólares en su tamaño. Hoy tenemos una economía de alrededor de 100.000 millones de dólares. Somos más ricos
específicos en el tema de los bienes, los capitales físicos que se han ido generando, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos, carreteras, escuelas, nuevos hospitales. Eso lo va a ir viendo la gente, nos da confianza sí, optimismo sí, pero no nos pone en un terreno triunfalista, ¿no es cierto?, ni para hablar coloquialmente, ni hacernos los sobrados de que las cosas están hechas. El tema es duro, hay que bregar mucho, es un año político donde habrá que trabajar y ojalá Movimiento País y las fuerzas de oposición tengan la sensatez de anteponer tesis, porque eso es lo bueno para el país, y no solamente, digamos, opiniones dogmáticas de lado y lado. Doctor, gracias por el tiempo, Gracias. muy gentil. A ustedes. Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo y actual director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País, con una valoración del momento político que vive la República.